Vayamos todos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Si puedes poner tu celular en vibrador, sería genial para que no interrumpa la enseñanza. Ok. La semana pasada solo desarrollamos o estudiamos el versículo 27. Y el día de hoy vamos a concluir con los versículos del 28 al 30. Creo que la semana pasada el mensaje fue muy claro, directo, y también nos puso un desafío, ¿no? Y es que debemos todos nosotros como creyentes, vivir como es digno del Evangelio. Hay un comportamiento que tú debes llevar, tener, reflejar si te llamas cristiano. Si dices ser cristiano, hay una forma de vivir, hay un estilo de vida que tú debes imitar, que tú debes vivir, tener día a día. Pero antes de comenzar, quiero ilustrar algo, quiero decirles algo que tiene que ver con el tema de hoy. A mí me encantan los dulces. Algunos dirán, se nota, pastor. Pero mira, ya no como muchas cosas como galletas, chupetines, chisito. Chisito ya le tengo bronca inclusive. Pero a mí me gustan los dulces y me refiero a los queques, a los postres, todas esas cositas, ¿no? Y mi esposa, ustedes saben que hace esas cositas diariamente. No estoy haciendo cherry, pero es la verdad. Mi esposa hace queques y siempre sobra a veces la capita, ¿no? Se caen las migajas. Yo soy como esos perritos que están ahí, bueno, esperando que... Y disfruto mucho. Ya inclusive ya me excedo a veces, ¿no? Pero me encanta comer los dulces, me gusta mucho. Pero también a veces me meto una galletita, un chisito. Y de repente tú también eres uno de los míos, que también te gusta el dulce. Menos a Pantera, que no come dulce. Pero no sé si han notado en que las golosinas, en la parte inferior, hay unas indicaciones, también hay los componentes, los ingredientes que utilizan, ¿no? Todas esas cositas. Pero se han dado cuenta que está en chiquitito, ¿no? En chiquitito, ¿no? Lo único que sale grande es cuando dice alto en azúcar, nada más. Pero después abajo hay una descripción, hay algunos datos que ponen ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué lo ponen chiquitito? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención, la motivación detrás de hacer esto tan chiquito? Si es tan importante, si es algo que todo consumidor debería saber, conocer. Yo creo, porque no conocemos el corazón de los que fabrican eso, pero yo creo que la razón por la cual lo hacen chiquito es porque ellos no quieren que tú sepas lo que estás comiendo. Ellos solamente quieren que tú disfrutes lo que estás comiendo, pero no quieren que sepan cuáles son los insumos, los ingredientes que utilizan. Porque la mayoría, por no decir todos, son ingredientes tóxicos, químicos. Y yo sé que acá muchos saben eso de ahí. Sin embargo, comemos. Es más, les digo algo que yo me enteré hace unos años atrás, que no lo creía, pero eso cambió un poquito la forma de mi manera de consumir estas cosas. Y una hermana de la iglesia de Calvary, que algunos la conocen, bueno, David Chirle la conoce, justo habían venido a visitarnos. Ella es ingeniera química, creo que sí, es ingeniera. Y me dijo, ¿tú sabes de qué está hecho los chisitos? Y yo le dije, no, son ricos. ¿De queso? No, me dice, es hecho de petróleo, me dice. De petróleo, de verdad. Es más, yo le dije, pero no puedes, no, sí es de petróleo. Mira, acá están los componentes. Ahí te salen pues la tabla química que uno que ignora no sabe, pues, ¿no? No, esto de acá corresponde a esto. Digo, ¿por qué crees que algunos utilizan el chisito inclusive para prender su parrilla? Ahí está. Entonces, a los que les gusta el ratón grande, ese ratoncito,
Mira, y la verdad es que si tú te darías el tiempo de leer, de investigar un poco lo que estás comiendo, utilizando esos datos que te ponen ahí en la parte inferior, quizás algunos de nosotros tendríamos más cuidado o evitaríamos tener excesos. Pero como dije al inicio, yo creo que ellos hacen esto para que tú no conozcas lo que estás comiendo. Quieren esconderlo. ¿Y por qué les hago mención de esto, hermanos? Es porque las Escrituras no son así. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te va a decir la verdad. La palabra de Dios tiene la intención que conozcas la verdad. Ahora, esa verdad, quizás a algunos no les guste, quizás a algunos no les cuadre, quizás a algunos no les parezca, pero la Biblia no trata, o la palabra de Dios no trata de ocultar nada. Él o la Biblia es transparente, es verdadera. Dios no busca maquillarte algo, te dice las cosas como son. Y el día de hoy vamos a ver de que una de las cosas que las Escrituras nos enseñan es que el cristiano, o sea, tú y yo, tenemos una gran bendición. Yo diría la más grande bendición. ¿Y saben cuál es? Es que somos hijos de Dios. Es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la más grande bendición, hermanos, que hemos sido perdonados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que disfrutamos de esa identidad que ahora tenemos en Cristo, que ahora podemos decir que somos salvos, que hemos sido perdonados por pura gracia. Todos estamos de acuerdo que esa es la más grande bendición, hermanos. Si no recibimos nada y solamente eso nos da Dios, está bien, es suficiente. Si solamente Dios nos da perdón de pecados y la salvación, yo no quiero más. Eso es lo más importante que Dios te puede dar. Ese es el milagro más grande que Dios puede dar o hacer por tu vida. Esa es una verdad que todos conocemos, ¿cierto? Pero también las Escrituras, de una manera clara y contundente, nos dice que también como creyentes vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y no está en letra chiquita. No está así en pequeñito. No. Está claro por diferentes pasajes de la Biblia que todo aquel que se ha unido a Cristo por medio de su sacrificio, también se está uniendo a Cristo para sufrir, para padecer. Yo no quiero mentirte y no debo mentirte. Quizás tú has venido por primera vez a la iglesia, quizás alguien te invitó y te dijeron, vamos a la iglesia porque todo es felicidad, todo es paz. Y sí, gran parte del cristianismo, de nuestra vida cristiana, es bonito, hermanos. Yo tengo días, la mayoría de mis días son bonitos, pero hay momentos en los que sufro, padezco, tengo aflicciones, y tú también te puedes identificar conmigo. Entonces las Escrituras claramente nos muestran que como creyentes nos toca también padecer. Es parte de la vida cristiana. Algunas personas, inclusive algunos cristianos, no les gusta escuchar esta parte. Solo quieren escuchar que Jesús les ha dado vida y vida en abundancia, que Jesús nos ha dado libertad, que Jesús nos ha hecho coherederos de todas sus riquezas y que en Jesús tenemos victoria, y lo cual es cierto, pero eso no es todo el paquete. Esa es la mitad. La otra mitad es que también vamos a padecer. Y esto es lo que Pablo va a transmitir, les va a decir a los filipenses. Que parte de vivir como es digno del Evangelio es ser cristianos tenaces, que estén dispuestos a perseverar a pesar del sufrimiento, de la persecución, de las oposiciones. Que se nos ha sido concedido, no solamente que creamos en Jesús, sino también que padezcamos por Él, dice. Mira lo que dice en el versículo 27 hacia adelante, y quiero que te enfoques en los últimos dos versículos. Mira lo que dice, 27 hacia adelante, para entender el contexto. Pablo le dice esto a los filipenses.
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Mira lo que dice en el 29. Este es un versículo que debemos grabarnos todos, hermanos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo este versículo 29 no siempre lo conocí. Mis primeros años de creyente, honestamente, yo no conocía este versículo. Y cuando lo descubrí, mientras leía mi Biblia, yo dije, esto es rarísimo. Porque Pablo usa una palabra muy interesante, dice, a vosotros os es concedido. ¿Qué significa eso? Se le ha dado, se le ha obsequiado. Dios ha querido darte esto. Lo primero, todos estamos de acuerdo. Todos podemos decir, amén, que creamos en Jesucristo, que encontremos salvación en Él. Eso es lo que dice al inicio, ¿no? Dios nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Jesús. Hasta ahí podemos decir, gloria a Dios, gracias Jesús por salvarme. Pero ¿qué continúa? Sino también, o sea, tanto la salvación como el padecimiento es un regalo de Dios. Tú dices, uy, ¿cómo es eso? La Biblia lo dice, hermano. Dios no solo te ha dado la salvación, sino también que padezcas por causa de Él. Quiero que sepas un poco el contexto. Ya para este momento en que Pablo escribe la carta a los filipenses, ellos ya estaban sufriendo una cierta persecución, cierta oposición. Y Pablo, sabiendo esto, les quiere decir de que lo que están pasando es algo normal, es parte de lo que implica ser creyente. Y el mismo Pablo se pone como ejemplo y dice, ustedes vieron mi sufrimiento, lo vieron. Y ahora saben, después de 7 años, porque sabemos que la carta fue escrita 7 años después que fue fundada esta iglesia de Filipos, Pablo dice, y aún sigo en la cárcel. Entonces los filipenses ya estaban sufriendo un tipo de persecución, de oposición. ¿Por qué? Porque el hecho de ser creyente en esa época significaba decir que Jesús es el Señor, el Kurios. Así es como se le llamaba al Señor. Pero cuando tú pertenecías o tú eras parte del Imperio Romano, decir que el Kurios es otra persona que no sea el César es desafiar al imperio. El único Kurios, el único Señor en esa época para el mundo romano y para los griegos y para cualquiera era el César. Y cualquiera que decía que tenía otro Señor, su vida estaba en riesgo. Podía perder muchas cosas. Y acuérdense que los filipenses, o la ciudad de Filipos, era una colonia romana. Ellos tenían una ventaja, tenían un privilegio. Ellos tenían la ciudadanía de romanos. Entonces ellos tenían que comportarse, como dije la semana pasada, como es digno de un romano. Tenían beneficios. Ellos tenían, digamos, como un seguro de vida, tenían un ingreso, tenían ventajas por ser ciudadanos romanos. Pero esas ventajas o esos beneficios podían perderlos si es que los romanos, si es que los soldados escuchaban o se enteraban de que los cristianos estaban llamando Kurios o Señor a Jesús y no al César. Y obviamente toda aquella persona que es creyente, que es cristiano, que ha recibido perdón y salvación, lo va a llamar a Jesús mi Señor. Eso es lo normal.
Pablo, teniendo esto en mente, los llama a la iglesia de Filipos a que se comporten como es digno del evangelio, que se mantengan firmes en un estilo de vida que a Dios le agrade, aun cuando ese estilo de vida puede traer oposición, aun cuando ese estilo de vida pueda traer persecución, aun cuando ese estilo de vida pueda traer ciertas desventajas en la ciudad. Compórtense como es digno, Pablo le dijo, como es digno del evangelio de Cristo. Manténganse firmes, es lo que vimos la semana pasada, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatan, dice, pero no solos. No solos, sino unidos, dice. Unánimes combatiendo. Hay un enemigo, hay una oposición y necesitan estar unidos. Cuando están unidos, son fuertes. Cuando están unidos, pueden resistir las afrentas. Y mira lo que dice en el versículo 28. Por eso digo de que ya estaban sufriendo un tipo de persecución o intimidación. Versículo 28, mira lo que dice. Pablo le dice, y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué significa esto? Filipenses, no se dejen amedrentar. No se dejen, no tengan temor, no tengan miedo. Dice, por nadie, por nada. Pablo sabía que el estilo de vida que él les había exhortado que tengan, que lleven, que manifiesten, es conforme al evangelio. Él sabía que eso iba a provocar oposición. Y eso es un poco curioso para los filipenses y también para nuestra época. ¿Por qué habría personas que quieran intimidar a los filipenses y también a nosotros si lo único que tratamos es vivir como es digno del evangelio? ¿Y qué es vivir digno, como es digno del evangelio? Es amando a tu prójimo, es sirviendo a los demás, es viviendo en humildad, es amando a todas las personas, es ayudando a los necesitados, ¿verdad? Eso es vivir como es digno del evangelio, ser buen padre, ser buen esposo, ser buen hijo, ser buen ciudadano. Eso vimos la semana pasada. ¿Por qué ese estilo de vida puede traer oposición? Si nada malo estamos haciendo. ¿Por qué ese estilo de vida puede traer oposición? ¿Por qué a la gente no le parece? ¿Por qué a la gente no le cuadra? A tal punto que quieran amenazarlos, infundir temor a los que viven ese estilo de vida. Bueno, la respuesta está aquí. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 7. Cuando le pidieron que subiera a la fiesta de los tabernáculos, para que se muestre y utilice esta gran oportunidad para darse a conocer, para poder conseguir fama, etcétera, etcétera. Ellos dijeron, va, anda. Ya para ese momento a Jesús ya lo querían matar, pero ellos querían que consiga fama, a pesar de que había un riesgo de que a Jesús lo matara en esta fiesta de los tabernáculos. Y mira lo que le dice Jesús a sus hermanos. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando de sus hermanos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son. ¿Por qué me quieren matar? Porque yo hablo la verdad, porque yo saco a flote se me va la palabra, la condición del hombre, su corazón. Yo lo saco a flote y le digo, tú estás mal en esto. Y por eso el mundo me aborrece, porque hablo la verdad y porque vivo la verdad. Por eso me aborrece. Y Jesús le dice a sus hermanos, el mundo a ustedes no los puede aborrecer. ¿Por qué creen que no los puede aborrecer a los hermanos de Cristo, pero a Cristo sí? Porque ellos no hablaban la verdad, porque ellos no vivían según la verdad. Entonces acá Jesús nos está mostrando un principio para todo aquel que ha decidido seguirlo. ¿Cuál es ese principio? Que cuando tú vives en la verdad y cuando tú hablas en la verdad,
vas a tener oposición, vas a tener personas que te aborrezcan. A la gente que vive en tinieblas no le gusta la luz, les molesta la luz, y la verdad es luz. La verdad es luz. Y es por eso que Jesús tuvo tantos enemigos. No porque él desafiaba a estas autoridades religiosas, sino porque él simplemente abría su boca y decía la verdad. Decía la verdad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses también. No se dejen intimidar por los que se oponen. Ellos van a tratar de infundirle temor, de darle amenazas por la forma en cómo están viviendo. Y tengamos en cuenta el contexto de esa época. Ese tipo de intimidación en esa época, en esa iglesia, podía ser: yo te voy a quitar la ciudadanía de romano, porque ahora estás llamando Señor a alguien que no es el César. ¿Y qué significa perder la ciudadanía de Roma? Es perder todos tus privilegios. Imagínate que tú estés en Estados Unidos, que es el lugar soñado por muchos, y que hayas conseguido tu ciudadanía después de muchos años, y que la puedas perder solo por decir que amas a Jesús y sigues a Jesús. Te costó 10, 15 años conseguir esa ciudadanía, y gracias a ese beneficio comenzaste a crecer económicamente. Tus hijos comenzaron a ir a un buen colegio, pero ahora estás a punto de perderlo. Y si lo pierdes, ¿qué crees que van a hacer? Te mandan a tu país, regresa a Perú, solo por decir la verdad y mantenerte en la verdad. ¿Qué harías? Eso es algo que intimida. Eso es algo que infunde miedo, ¿verdad? Quizás para un soltero sería más manejable, ¿no? De repente, ¿no? Estoy solo, yo me las veo. Pero imagínate que tengas 3 pequeñitos y tu esposa. Se complica la situación. Pablo sabe el tipo de amenazas que los filipenses podían recibir, les podía infundir miedo, los podía intimidar, los podía hacer dudar, los podía tentar a querer retroceder, a querer ceder. Y Pablo dice: no teman. No teman. No se dejen intimidar. Obviamente, hermanos, detrás de toda oposición está Satanás. Detrás de toda oposición, de toda persecución, de toda rechazo a la verdad, está Satanás. Porque las Escrituras dicen en Efesios capítulo 6, versículo 10 hacia adelante, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales, dice, potestades, las regiones celestes. La lucha que nosotros tenemos es espiritual, pero también ese mundo espiritual utiliza a individuos, a personas. Pero detrás de toda oposición, detrás de todo muro que se levanta contra la verdad, está Satanás. Hay un poder maligno. Y Pablo dice: no se intimiden por eso ahí, por los que se oponen. No tengan miedo. ¿Y saben por qué Pablo dice que no tengan miedo? Porque Satanás ya está vencido. Satanás ya fue vencido en la cruz. Entonces lo que Pablo le está diciendo es: no tengas temor de alguien que ya ha sido derrotado. Hermanos, nosotros no vivimos nuestra vida como cristianos para conseguir victoria. No, nosotros ya estamos en victoria y debemos vivir en esa victoria. Porque Jesús ya derrotó, destruyó toda potestad. A Satanás ya lo destruyó. Y nosotros podemos vivir en victoria porque Cristo consiguió esa victoria. Entonces, cuando uno tiene en mente que Cristo ya derribó, ya le ganó a Satanás, no tendríamos por qué intimidarnos. No tendríamos por qué tener temor. Así era como vivían los creyentes del primer siglo. Ellos tenían en mente eso. ¿Se acuerdan que Jesús en un momento dijo: no teman, así dice, no teman a los que matan el cuerpo? ¿Se acuerdan? Sino teman a aquel
A ver, ¿quién me ayuda? Aquel que puede destruir tu alma en el infierno. ¿Y de quién está hablando ahí? De Dios. Dice, no temas al hombre, no temas al que puede tocarte, al que puede hasta matarte, no temas a él, teme a Dios. O sea, por eso es que Pablo dice, en nada, no nos da ni un chance de que nosotros digamos, no, es que esto sí produce temor. No, por nada se dejen intimidar. Si a alguien debes temer, si a alguien debes tener miedo, un miedo santo, es a Dios. Porque el temor te aparta del mal, el temor te aparta del pecado, pero no al hombre. Y si por vivir como Dios quiere, y si por vivir de la manera que a Dios le agrada, vas a atraer oposición, amén. Si por compartir el evangelio, si por hablar la verdad atraes oposición, amén, hermanos. Amén. Y no es, mira, lo más seguro es que cada vez que tú quieras compartir y vivas la verdad, atraerás oposición. Eso es la ley espiritual. Tú cuando quieres servir a Dios, quieres hacer su voluntad, va a levantarse una oposición sí o sí, hermanos. Sí o sí. Inclusive esa oposición puede venir de tu propia familia, de tu propio esposo, de tu propia esposa, de tus propios hijos. Estás buscando la verdad y se opone a eso. No quiero. A veces es indirectamente y a veces es directamente. Porque la verdad siempre incomoda. Así que no debemos dejarnos intimidar. Mira de qué manera vivían los apóstoles en el primer siglo. Vayamos todos a Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 29. Acá Juan y Pedro estaban compartiendo el evangelio de Jesucristo. Estaban llevando las buenas nuevas a diferentes lugares. Y los líderes religiosos, los mismos que clavaron a Jesús, los que mandaron a Pilato que lo crucifique, trataron de intimidar, trataron de silenciar, esa es la palabra, silenciar a Pedro y Juan. A tal punto que los metieron a prisión. Porque no querían, 5:29, no querían que ellos predicaran el nombre de Jesús. Mira lo que le dijeron los líderes religiosos a Pedro y Juan. Versículo 28. Sí, del 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, hablando de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los líderes religiosos le dijeron, no hablen de Jesús. ¿Y qué hicieron? Hablaron de Jesús, Juan y Pedro. Y no solamente hablaron, sino dice que llenaron a toda Jerusalén de esa doctrina, de esa enseñanza. Eso es interesante. Ya los estaban intimidando, ya los habían amenazado, pero ellos continuaban. Esta resistencia de parte de los apóstoles los llevó a decir esta famosa declaración del versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tú me pides que yo deje de hablar de Cristo, de mi Cristo, mi Señor, pero es preferible obedecer a Dios y a ti. Pero ¿cuál era la consecuencia de marcar esa posición? Persecución, azotes, cárcel. Y ellos estaban conscientes de eso, pero no se dejaron intimidar. Ellos igual estaban convencidos que ellos tenían una misión. Y mira lo que dice en el versículo 33. Cuando ellos escucharon esta declaración de parte de Juan y Pedro y los apóstoles, versículo 33, mira lo que pasó. Mira cuál fue la reacción. Versículo 33. Ellos oyendo esto, ¿qué dice? Se enfurecieron y querían matarlos. O sea, ya estaban con cólera. Ahora, si mataron a Jesús o mandaron matar a Jesús, era fácil mandar a matar a Pedro y a Juan. Eso es algo que intimida. Eso es algo que atemoriza. Pero no voy a leer todo, pero ahí dice más adelante que Gamaliel
que es un rabino, intercedió por ellos de una manera. Se opuso, dijo, no, no hay que castigarlos. Si ellos están predicando algo que no es de Dios y su mensaje es falso, es cuestión de tiempo para que desaparezca. Porque así aparecieron muchos, diciendo que eran el Mesías, diciendo que tienen la verdad, pero pasaron 20 años, 10 años y desaparecieron. Pero si es de Dios, dice Gamaliel, es mejor no estar peleando con ellos. Así que hay que dejarlo. Fue algo sabio, algo sabio. Y bueno, ellos estuvieron de acuerdo con esa opinión, con ese consejo de Gamaliel. Pero igual los castigaron a Pedro y a Juan. Mira lo que dice el versículo 40. Y convinieron con él. Estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, escuchen, los azotaron. ¿Cuántos azotes recibían en aquella época? 40 menos 1 es. Para que no se pasen, dice, por si acaso, de repente se pasa. Dice, después de haberlo, o sea, los llamaron, los azotaron, y después que dice, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron, o sea, los golpearon, 40 azotes, imagínate, 3 puntas, 40 en tu espalda. Y los amenazaron, lo intimidaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Ahora, ponte en su lugar de los apóstoles. Ya estuviste en la cárcel, te están amenazando a muerte, pero alguien intercedió, pero igual te dan tus chicotazos, ¿ya? Tus chicotazos te dan. Y te dicen, no hable de Jesús porque te va a ir peor. ¿Qué es lo que debería hacer Pedro y Juan? ¿Qué es lo que tú harías? Después de saber que ya hay una amenaza, hay una determinación, te va a ir mal si tú hablas de Jesús. Tendrías miedo, ¿verdad? Yo creo que eso es normal. Hermanos, el castigo no era quitarte la Biblia, no era tirarte agua en la esquina que estás predicando. No digo que eso sea bueno, pero comparemos, o sea, es algo más fuerte. Pero mira la respuesta de estos grandes hombres de Dios. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Mira, esto es sobrenatural. Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. ¿Se dejaron intimidar? ¿Tuvieron miedo a pesar de las consecuencias? No, hermanos. Esta es la actitud y la forma de vida que todos nosotros deberíamos imitar. No dejarnos intimidar por las personas que quieren detener la verdad, transgiversar la verdad, oponerse a la verdad. Mira la actitud que ellos tuvieron. Dice, salieron gozosos. ¿Cómo vas a salir gozoso después de que tienes 30 o 39 marcas en tu cuerpo? ¿Cómo? Y ellos dicen, salimos gozosos por haber sido tenidos por dignos. O sea, se sentían privilegiados de haber sufrido. No, o sea, ellos no estaban felices por sus llagas o por sus heridas. No, ellos estaban felices por ellas. Obviamente les dolía. Y quizás hasta llorando estaban, no me extrañaría. Ellos estaban gozosos y se sentían dignos de haber padecido por causa de Cristo. El gozo viene por la causa de quién estás sufriendo. Por la causa. No es por el sufrimiento. Tú no estás feliz o no debes estar feliz porque estás sufriendo. Debes estar feliz y debes estar gozoso por la causa por la cual te castigaron, encontraste esa oposición. Gozosos. Y no fue eso lo único. Dice que todos los días, ya no solamente en la ciudad, no solo en el templo, sino en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Su vida estaba en riesgo y sin embargo ellos continuaban. Yo creo que los apóstoles tenían en mente esto. ¿Qué es lo peor que nos pueden pasar? Yo me imagino una conversación de Pedro y Juan. Pedro, ¿qué es lo peor que nos puede pasar si seguimos obedeciendo a Dios? Bueno, Juan, yo creo que lo peor es que muramos, ¿no? De que nos maten como nuestro Señor.
Ah, ya, pero morir es ganancia. Pero morir es ganancia. Vamos, sigamos predicando. Porque inclusive la muerte no es un obstáculo para un creyente, hermano. Que Pablo dijo, y lo vimos en Filipenses versículo 20 al 22. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero por Cristo. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos de Cristo. Así es como vivían los discípulos de aquella época. Su mente, su corazón estaba puesta en la eternidad, no en lo terrenal. Y si por causa de Cristo tenían que padecer, ellos podían decir tranquilamente, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Vayamos a Filipenses otra vez. Así que, hermanos, no nos dejemos intimidar. No tengamos miedos a la oposición. Es más, esperemos que haya oposición. Esperemos. Es normal. Ahora quiero que sepas que la maldad, que el pecado, que las tinieblas ya se han introducido en varios ámbitos importantes de nuestra época, que hace que sea más desafiante vivir nuestro cristianismo. Las consecuencias quizás no sean igual que las que tenieron que vivir los apóstoles. No nos matan de repente, pero sí hay de una manera una intimidación, ciertas amenazas, nos quieren silenciar. Y hay 3 ámbitos importantes en los que nosotros nos movemos que ya ha sido influenciada por la maldad y es difícil vivir nuestro cristianismo. No imposible, pero es difícil. Estoy siendo honesto. 3 áreas o 3 ámbitos. En el lado laboral, en el lado legal y en la salud. Y tú dirás, no entiendo, Víctor. ¿Qué te refieres? Hermanos, hoy en día hay trabajos que nos están exigiendo que hagamos cosas que van en contra de nuestros principios como creyentes. Y no someternos a ellos amenaza nuestra economía, amenaza nuestro puesto de trabajo. No me importa si tú eres creyente, tú vas a hacer esto si quieres conservar este trabajo. Ese es el tipo de oposición que estamos experimentando, recibiendo hoy en día. Tú quieres ser luz en tu trabajo, pero hay algunos trabajos, no quiero decir todos, que es difícil que tú puedas ser irreprensible, que tú puedas mantenerte en la verdad, vivir en la verdad, tener tus convicciones claras, inamovibles. En el ámbito laboral, te quieren hacer mentir, te quieren hacer robar. Tú dices, no, eso no está bien, no me importa, tú trabajas para mí, yo te pago para esto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos ahí? Es un desafío, hermanos. Pero como dijo Pablo en el versículo 27, compórtense como es digno del Evangelio. Pase lo que pase. Y en el lado legal también hay una oposición. Nos están exigiendo, quizás en el Perú todavía no llega, pero digo nos están exigiendo, porque ya en otros países algunos hermanos cristianos están experimentando esto y somos un cuerpo. Y es por eso que digo que estamos ya experimentando esto. Nos exigen que aceptemos el matrimonio igualitario. O sea, hermanos, yo lo voy a ser sincero. Si hay 2 personas del mismo sexo que se quieren casar, es su problema. O sea, ellos van a rendir cuentas con Dios. Es su vida, ¿no? ¿Ya? Es algo de ellos. El problema, ¿sabes cuál es? Es que te quieren imponer a que tú aceptes eso. A que tú participes en ello. Y si tú eres un pastor inclusive, te obligan a que tengas que casarlos. Así vaya en contra de tus convicciones. Ahí está el problema. Si tú te quieres casar, es tu problema. Cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero cuando ya su estilo de vida me la quieren imponer, o te la quieren imponer, es distinto. Y hay leyes ya en otros países que se está sufriendo esto.
Algunos pastores están siendo arrestados porque vienen parejas del mismo sexo diciéndole, quiero que nos cases. Somos libres de hacer lo que queramos. Mira el argumento que usan. Somos libres de hacer con nuestra vida lo que queramos. Sí, de verdad. Pero el pastor o la persona que tenga que casarlos no es libre de tomar su decisión. Eso es ridículo. O sea, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero yo no soy libre de tomar mi decisión si lo hago o no lo hago. Esos son los desafíos de hoy en día, de nuestro tiempo. Y también otras cosas es que nos están obligando a llamar a un hombre mujer, solo porque se percibe como mujer. Otra vez, si hay alguien que tiene esa condición, es su problema, hermanos. Yo no le voy a faltar respeto, yo no lo odio, por eso es su vida. Yo igual voy a tratar de hacer algo para ayudarlo, etcétera, etcétera. O sea, si viene a la iglesia lo abrazo y no hay problema por mí. Lo ayudo, lo visito o que venga a una reunión, no hay problema. O sea, nosotros debemos amar a las personas que tienen este estilo de vida. Tenemos que amar. No está mal eso ahí. Deberíamos hacerlo, estamos llamados a hacer eso. Jesús lo hubiera hecho si estuviera en este tiempo. Pero otra cosa es que me obliguen a decir, o que me obligan a decirle que es mujer cuando en su DNI dice que se llama, no voy a decir un nombre porque no quiero aludir a alguien, hermanos. Pero es verdad, es verdad. Y esto ustedes son intolerantes, son malos, no están a la antigua. No, hermanos, se trata de convicciones, de principios que no negociamos o que no debemos negociar. Y esos son los desafíos hoy en día que estamos viviendo. No optar por esa posición que ellos tienen, la llaman discriminación. Llaman intolerancia y ellos no toleran nuestras decisiones. Es irónico. También están prohibiendo que no llamemos pecado a conductas que la Biblia claramente las condena. En Estados Unidos ya se está viviendo esto. Hay predicadores que están siendo investigados, supervisados para ver qué cosa dicen en el púlpito. Cualquier cosita que digan, por ejemplo, ¿qué es pecado? La bandera arcoíris. Estoy siendo un poco ambiguo, porque así son en Estados Unidos por temor a ser arrestados. Qué malos que son los cristianos, ¿por qué no aceptan a cualquier persona? No, hermanos, son convicciones claras. Dios ha formado al hombre y la mujer. Así es como podemos tener una familia. Pero nos están prohibiendo llamar pecado a las conductas que la Biblia claramente las condena. Y también lo que está pasando en otros países es que están prohibiendo leer la Biblia en los colegios, de hablar de Dios, de orar en público. Y ese mundo es el que a tus hijos le está tocando vivir. Y en el Perú pronto va a llegar, hermanos. Pronto va a llegar. Nosotros tenemos que tener la valentía, la firmeza de mantener nuestras convicciones. Es más, yo me atrevo a decir que tus hijos deberían ir a un colegio donde no hay esas cosas. Niños absorben todo. De ahí tú te preguntas, ¿por qué a los 15 y 16 años tus hijos te dicen, yo no creo en Dios? No me importa. Por el colegio que han ido, pues. No, pero es el mejor colegio de San Juan de Urigancho, es el más pituco, es eso, yo quiero que mi hijo llegue. Hay algunos que ponen por encima el prestigio, el contenido que tienen, la agenda que tienen adentro en sus colegios. Hermano, yo prefiero meterlo a un estatal, donde le van a enseñar de Dios, y de repente en temas de educación, de competencia no son tan buenos, pero yo no voy a negociar. No voy a negociar, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es el mundo que nos está tocando vivir ahora. Tenemos una verdad que queremos vivir, que queremos proclamar, pero en estos ámbitos que estoy mencionando se están oponiendo. No puedes leer la Biblia acá. No puedes orar acá. Triste. Y en la salud,
también está pasando algo. Hay médicos hoy en día que son creyentes algunos y otros no son creyentes, pero tienen convicciones, tienen una ética buena, una moral correcta, pero la agenda arcoíris está imponiendo que ciertos médicos en algunos países practiquen o accedan a hacer abortos. Y si no lo haces, te botan. Pierdes inclusive tu título. Todo lo que estudiaste 10, 15 años como médico. No, tienes que intervenir esta mujer. Ella quiere abortar. Y los médicos son obligados, hermano. Ese es el mundo que ahora nos toca vivir. ¿Qué vamos a hacer en eso? Si tú eres médico, enfermera, y te piden que tú suministres ciertos medicamentos que saben que van a provocar efectos malos, ¿qué haces? Entonces, tenemos que pararnos firmes. Por eso es que Pablo dijo, hay un combate, hay una lucha, y la mejor manera de afrontar esta lucha es estando unidos, hermanos. Unidos, juntos. Cuando tú estás unido a tu iglesia, cuando tú identificas con una iglesia, hay muchos beneficios. Justamente como hay oposición, tú necesitas tener un grupo de personas que te puedan alentar, que te puedan consolar. Imagínate que yo llegue a la iglesia y le diga, chicos, me han botado el trabajo por no querer participar en una mentira que mi jefe me ha pedido. Y estoy un poco triste porque tengo cuentas que pagar. Yo asumo y espero que toda la iglesia diga, no te preocupes, vamos a hacer algo. A eso me refiero a estar unido. ¿Para qué? Para que cuando haya estos desafíos podamos tener también el consuelo de saber que si pasa lo peor, voy a acercarme al cuerpo de Cristo. Y si yo lloro, sé que todos van a llorar. Si yo estoy dolido, sé que todos van a estar dolidos. Eso es estar unido. O de repente todavía no me votan, pero me han puesto ciertas condiciones. Y justamente tener a una iglesia, tener a un grupo de hermanos, puedo acudir a ellos y decirle, hermano, quiero consejo. Me están poniendo esto. ¿Qué hago? Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Te das cuenta los beneficios que se obtiene por estar unido a tu iglesia? Por eso es que Pablo dice, hay una lucha, hay una guerra, pero combátanlos unánimes, juntos. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero, o sea, al final Jesús va a ganar. Eso es un hecho. Pero podemos tener batallas que perdamos por ceder, por acomodarnos. Igual Jesús, Dios es soberano y va a hacer que su iglesia prevalezca, independientemente de tus decisiones, porque Dios es soberano. Pero Dios quiere que nosotros participemos de ese plan que Él tiene. Así que mantente firme en la brecha, sin ceder nada. Y no importa si te llaman, vives a la antigua, eres exagerado, eres extremista. No importa, hermano. A Jesús también lo calumniaron. Así que firmes y tengamos la sabiduría y el discernimiento de afrontar estos desafíos que tenemos en el lado laboral, en el lado legal y en la salud. El creyente no debería atemorizarse por quien ya está derrotado. Mira lo que dice, mira lo que dice. Vamos a Mateo capítulo 5, hermanos. Versículo 11. Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos.
capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, ¿qué dice? Persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siéntanse dichosos, siéntanse felices cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal, cuando los calumnien, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermanos. Hay recompensa, hay un premio si tú te mantienes firme en tus convicciones, si no cedes. Gózate, alégrate. Juan, capítulo 15, versículo 18. Versículo 18 al 20. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y acá viene algo interesante. Si a mí me persiguieron, o si a mí me han perseguido, también a vosotros, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, Jesús no es como esas golosinas que te esconden para que no sepas lo que va a suceder si comes eso en exceso. Jesús te dice, a mí me aborrecieron, a mí me persiguieron. Si tú me vas a seguir, si tú vas a ser mi discípulo, espera eso. Hermanos, no es que puede ser que venga persecución o que alguien te aborrezca. No, va a venir. Va a venir. Pero la única manera en que venga esos desafíos, ese anticuerpo que tienen los hombres hacia los cristianos, es si tú te identificas con Cristo. Porque hay una manera de sacarle la vuelta a estas cosas. Hay una manera de evitar todas estas cosas. ¿Sabes cuál es? Que el mundo te moldee. Sé como el mundo. Compórtate como el mundo. Vive como el mundo. Piensa como el mundo. Vístete como el mundo y vas a encajar. Y ahí nadie te va a decir nada. Mantén la boca cerrada. No seas luz. No seas sal. No proclames el nombre de Cristo. No evangelices. Si tú haces eso, obviamente no va a pasar nada. Vas a tener muchos amigos incrédulos. Pero si tú intencionalmente vives tu cristianismo, espera oposición. Pablo le dijo a Timoteo esto. Cualquiera que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Y vivir piadosamente no es una opción, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. No es que si tú quieres, vives como Cristo quiere que vivas. Tienes que vivir como Cristo quiere que vivas. Así que es muy importante. Ok, sigamos. Filipenses. Dice, no se dejen intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Versículo 28. No se vayan. Versículo 28. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de vosotros. Eso es algo muy interesante. Pablo está diciendo, inspirado por Dios, que estas personas que abiertamente, que intencionalmente se oponen al evangelio, a la verdad de Cristo, es una señal, es un indicio de que son perdidos, que están perdidos y que recibirán el juicio de Dios. Estas personas que se oponen a la verdad, que se oponen a la justicia, poniendo la injusticia, Pablo dice, ciertamente es señal de perdición. Así es como se comporta a alguien que está perdido, que no es salvo.
se va a oponer. Ya está perdido ya. O sea, Pablo está diciendo, si tú vives en un mundo donde hay muchos perdidos, obviamente van a actuar de acuerdo a su naturaleza, a su condición. Es una señal. La oposición, hermanos, de ciertas personas es una señal, es un indicativo, es un distintivo de que están perdidos, de que no han experimentado la gracia que tú estás experimentando, que no han recibido a Jesucristo que tú sí has recibido. Ahora esta oposición, hermanos, puede venir tanto externamente como de acá. Les voy a decir algo que es fuerte, pero es la realidad. Dentro de la iglesia también puede haber gente que se oponga a la verdad. Y tú dices, ¿cómo es eso? Si va a la iglesia. No, sí hay, hermanos. Sí hay. Sí hay gente que se opone a la verdad. Que no le gusta, no le parece, no estoy de acuerdo. Y están sentados acá. No, pero eso no es posible. No, sí es posible. Mira Judas. Uno de los 12 estaba ahí siempre, escuchando, viendo todo lo que Jesús hacía, pero siempre fue un hijo de perdición. Siempre. Llegó un momento que manifestó esa conducta, ¿haciendo qué? Traicionando a Jesús. Hermanos, la oposición no necesariamente es una confrontación, un ataque hacia la verdad intencionalmente. No necesariamente eso, es parte de. Una forma también de oponerse o de no estar a favor de la palabra de Dios es que cuando alguien predica la palabra, enseña la palabra y te aburre, no te interesa, también es una manifestación que te opones a la verdad. Por eso es que eso podemos encontrar en la iglesia. Hay gente que puede estar en la iglesia y no le gusta esta acá. No le parece, no quiere escucharlo, quiere que termine ya. Eso también es una señal de que tú no amas la verdad. Porque el verdadero creyente es alguien que ama la verdad, que desea la verdad, que busca la verdad, que disfruta la verdad. El mismo salmista dijo, ¿no? Que la verdad de Dios o la palabra de Dios es más rica que la miel, dice. Más rica que la miel. Y si hay una persona aquí que constantemente, yo sé que puede haber un domingo que estás cansado y que estás agotado, que has trabajado de madrugada y hasta te puedes dormir y estás un poco cabeceando. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de alguien que constantemente viene y siempre está aburrido. No le gusta. También es una forma de manifestar de que está opuesto a la verdad. Ahora, en el peor de los casos, podría ser que esta persona no sea inclusive creyente. Podría ser. Porque la Biblia dice que nosotros debemos desear la palabra de Dios como la leche que un niño desea, recién nacido. Que no está satisfecho. ¿Quién tiene bebé de 6 meses para abajo? Nadie, ¿no? No, todavía, ok. Cuando Samir era chiquitito y quería mamar, así yo le ponga un peluche, así yo le ponga blip y cualquier cosa, a él no le interesa, quería su leche nada más. Y un cristiano verdadero, ¿ya? Siempre desea y anhela la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, oposición no solamente la limitemos a una persecución intencional y abierta pública, sino también es un aburrimiento a la verdad, también es eso. Y luego dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y eso me encanta, porque Pablo está hablando en el contexto de la oposición, del sufrimiento, de la persecución, y Pablo está diciendo, para ellos este actuar es señal de que están perdidos. Pero para ustedes, recibir la persecución, recibir la oposición, recibir ese rechazo, es señal que son salvos, es señal que son creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes están sufriendo, si ustedes están recibiendo oposición de parte de individuos, eso es señal que ustedes han encontrado la salvación. Porque Jesús dijo esto, si a mí me aborrecieron por decir la verdad, también a ustedes lo van a aborrecer porque también van a hablar la verdad. Entonces, hermanos, la persecución, la oposición, las pruebas, los conflictos que podamos tener por la verdad, por causa de Cristo, es evidencia que tú perteneces al reino de Dios.
Eso es evidencia, es una marca, es un distintivo de que tú eres pueblo de Dios. Y por eso estás padeciendo, porque quieres hablar la verdad y quieres vivir la verdad. Entonces no menospreciemos los momentos de oposición. Al contrario, gózate, de una manera puedes decir esto: si tengo gente en oposición, están opuestas a mí, están renegando conmigo por decir la verdad, eso significa que estoy haciendo bien las cosas. De verdad. Hermanos, no estoy diciendo, y esto está conectado con lo que viene, que el cristiano debe buscar vivir una vida miserable, de pruebas, de oposición, que tener a todo el mundo en contra de él. No. Eso y ese es extremismo. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que por causa de la verdad de Cristo, por compartir, por vivir la verdad, por compartir la verdad, lo normal es que llegue oposición. Lo normal. La consecuencia es. Yo no te estoy diciendo que tú busques sufrimiento. Entonces, hermanos, si tú estás padeciendo por causa de Cristo, si la gente se está burlando de ti, si la gente está calumniándote, si la gente está mintiendo en contra tuya, por causa de Cristo, ese es un indicativo de que realmente perteneces a Jesús. Me gusta mucho esa parte, de verdad. Porque, bueno, lo voy a conectar con lo que viene. Versículo 29. Mira lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y acá Pablo conecta ya la oposición con el sufrimiento. Pablo sabe que algún filipense puede decir: Pablo, pero ¿por qué Dios permite que suframos si vivimos según su verdad? ¿Por qué? ¿No crees que lo mejor sería que no suframos por vivir en su verdad y que sufran los que no viven en su verdad? ¿Me entienden? ¿Eso no sería lo normal? O sea, si yo vivo según Dios, según su voluntad, ¿no sería correcto, lógico que me vaya bien? Que no reciba oposición, ¿no sería lo mejor? Y que sufran los que han decidido vivir en rebeldía, desobedeciendo a Dios. ¿Eso no sería lo moral, lo normal? Es lo que quizás en la cabeza de cualquier persona se le puede pasar. Y Pablo le va a decir algo increíble. Versículo 29 dice: a ustedes se le ha dado, Dios le ha concedido. Quizás en otra traducción, en el griego dice ahí: ustedes han recibido por gracia. ¿Qué cosa? Creer en Cristo. Todos decimos amén a eso. Es por gracia que ahora nosotros somos salvos y hemos creído en Jesús. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice: y también por gracia se le ha dado a ustedes que padezcan por Él. Es un regalo de Dios. Es un obsequio de Dios. Y esto es algo desafiante para todos nosotros. Como dije al inicio, yo no les voy a mentir, hermanos. Y no puedo mentirles si quiero agradar a Dios. Pero si tú has creído que vivir para Cristo, entregar tu vida a Cristo, va a ser o significa 0 problemas, 0 pruebas, 0 padecimientos, te voy a decir que te mintieron. No es así. Ven a Cristo y vas a ser feliz. Sí y no. Sí, obviamente que hay muchos momentos bonitos, hermosos. Este momento es hermoso. Pero también hay padecimientos. Hay lágrimas. Hay lágrimas. Hay dolor. Hay agonía. Hay aflicción. Pero como dice en el texto, es algo concedido por Dios. En otra traducción, la palabra concedido significa, dice, es un privilegio que padezcáis por Él. Así como es un privilegio haber creído en Jesús, también es un privilegio que suframos por Él. Que suframos por Él. Eso es lo que tenían en mente los discípulos, como hace un momento leímos, que cuando salieron del concilio, salieron felices, gozosos por haber sido dignos de haber sufrido por causa de Cristo. Ellos tenían en mente esta teología,
esta enseñanza. Yo creo en Cristo, Él me salvó, yo tengo la vida eterna, pero el paquete también es sufrir. Y es por eso que cuando recibieron esos azotes, dijeron, estamos gozosos, porque ellos entendían esta verdad tan importante, pero a la vez tan rechazada. Hermanos, ustedes han escuchado esa iglesia famosa, pare de sufrir. ¿Han escuchado, verdad? Ya, eso es mentira. Dale, hermanos. No. Una mujer, una cristiana dijo, entonces, ¿cuál es el chiste de acercarme a Jesús si voy a sufrir? Igual que ahora. O sea, no soy creyente y sufro. Y tú me dices que voy a padecer por Cristo, que voy a sufrir por Cristo. Entonces, ¿por qué voy a ir a Cristo? Es una buena pregunta, honestamente. Si voy a sufrir estando en Cristo, ¿para qué voy a ir a Cristo? ¿Sabes cuál es la diferencia? El sufrimiento, el padecimiento en Cristo tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene beneficios. Y también sufrir en Cristo manifiesta algo muy importante. Acabamos de leer en el versículo anterior que la oposición y el sufrimiento es señal o indicio de salvación. ¿Qué significa esto? El padecimiento también es un instrumento que Dios utiliza para poder manifestar quién es trigo y quién es cizaña, hermanos. ¿Entienden a lo que me refiero? El sufrimiento también manifiesta quién es trigo y quién es cizaña. Si tú crees que ser creyente o ser cristiano es vivir una vida de color de rosa, Alicia en el mundo de las maravillas, no es así. Vas a sufrir, va a haber momentos difíciles en los que diga, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Va a haber eso de ahí. Pero como dijo Pablo, esa es indicación o esa es señal de que eres salvo. Pero hay muchas personas que cuando pasan esa prueba, cuando vienen los desafíos, cuando vienen las aflicciones, la confusión, las dudas, todo el mundo se le viene encima, sienten que ya no pueden más. En lugar de acercarse a Dios, se alejan. Ustedes han escuchado la parábola del sembrador, ¿verdad? Que tiró la semilla en diferentes tierras, ¿no? Pero solo una produjo fruto. Las otras aparentemente la recibieron. Pero hay una tierra que es la tercera que cayó en el pedregal, que Jesús lo explica diciendo esto. La que cayó en el pedregal es aquella persona que recibe la palabra con gozo, con felicidad, por un tiempo. Por un tiempo. Meses, años. Pero cuando vienen los momentos difíciles, su semilla se ahoga. La palabra se ahoga y se aparta. Hermanos, el padecimiento, el sufrimiento es necesario. Es necesario para poder mostrar qué tipo de fe tenemos. Porque el que tiene una fe falsa, una fe débil, cuando viene la prueba, ¿sabes qué va a hacer? Se va, hermanos, se va. Y lo que Pablo está diciendo es, el que es creyente, al que se le ha concedido creer en Jesús, también se le ha dado la capacidad de padecer por él. Entonces, hermanos, a mí me gusta mucho esto. Porque podríamos estar viviendo una fe falsa, cómoda, que cuando viene una tormenta y mueve nuestro cimiento de la vida, de nuestra vida, ahí realmente vemos en qué estamos parados o en quién estamos parados. En la roca, o como decía en la canción al inicio, en la arena. Solo los que están en la roca, obviamente van a estar así moviéndose, agotados, cansados, y parecieran que ya no hay fuerza, pero el hecho de que estén en la roca, que es Cristo, los ayuda a seguir adelante. Pero el que está en la arena, que su fe está ahí, y vienen estos desafíos, estas pruebas, estas preocupaciones, se caen, porque no tienen una buena base. Entonces, hermanos, hay beneficios para los que padecen. Yo te quiero dar 4 beneficios, rapidito nada más, para las personas que están sufriendo. Las aflicciones y los padecimientos nos acercan más a Dios. Esto es lo que dijo Job. El día de ayer mandé un versículo.
Job dijo algo muy interesante. No tienen que ir, solamente escúchenme. Job, en el capítulo 42, versículo 5, ya terminando ya el libro, dijo esto: yo había oído hablar de ti, hablando de Dios. O sea, yo te conocía, pero de oídas nada más. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dijo eso? Porque él atravesó por un momento muy difícil, hermano, y todos saben la historia de Job. Que Dios nos libre de vivir una vida como la de Job, hermanos. Yo no sé si estaría firme, porque él pasó muchas cosas difíciles. Y Job dice, yo de oídas había escuchado de ti. O sea, yo sabía quién eras tú, pero por oídas nada más. Pero ahora, después de haber atravesado este sufrimiento, este padecimiento, mis ojos te ven, estoy más cerca a ti. Ahora puedo saber quién eres tú de una manera más clara. Y esta es una declaración hermosa de Job después de haber padecido un tiempo. ¿Y esto a qué nos lleva? A decir que el sufrimiento nos acerca y nos une más a Dios. Entonces no menosprecies cuando estés sufriendo. Acércate más a Dios, busca más de Dios. Y lo otro es que las aflicciones purifican y hacen crecer nuestra fe. Tercero, los padecimientos también revelan el tipo de fe que tenemos. Si tú tienes una fe superficial, las pruebas y el padecimiento, las preocupaciones te van a ahogar y te van a hacer que te vayas. Pero si tú, a pesar de las pruebas, estás permaneciendo, significa que tu fe es verdadera. Los padecimientos son un instrumento de Dios para moldear nuestro carácter también. Hermanos, los momentos difíciles nos ayudan a nosotros a moldear nuestro carácter. Nos manifiestan realmente quiénes somos. Y Dios va moldeando, Él es el alfarero. Obviamente, va a doler, pero es necesario. Y hay algo más que tienen que recordar o que tienen que saber. Los padecimientos o las pruebas o los desafíos que tenemos como creyentes no son castigo de Dios, porque así es como muchas iglesias lo ven. Si te está yendo mal, si estás sufriendo, si tienes oposición es porque estás pecando. Pero no es así. Pablo lo ha dicho, a vosotros es concedido que también padezcas por él. Entonces, hermanos, no lo veamos como algo extraño el sufrimiento. El sufrimiento y el padecimiento no significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, significa que somos de Él y significa que le pertenecemos. Si no estás sufriendo o no has tenido momentos en los que has tenido que padecer, quizás algo está pasando. Quizás no eres parte del reino de Dios. Quizás. Examina tu vida. Ahora, hermanos, quiero terminar con un versículo que está en el libro de Romanos 8:18. Este es mi versículo favorito de Romanos. El segundo, porque el primero es Romanos 8:28, pero 8:18 también es muy bueno. Mira lo que dice. Pablo dice esto, un hombre que sufrió mucho por causa de Cristo. Pues tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. Mira, por eso es que Pablo podía sufrir como sufrió, porque sus ojos estaban puestos en la eternidad y él sabía que la aflicción del tiempo presente no se comparaba con lo que él iba a experimentar, lo que iba a recibir en la gloria venidera, en la eternidad, hermanos. Como cantamos en la última canción al inicio, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá enemigo, hermano. Pero mientras tanto vamos a tener que luchar con eso, en la victoria que Jesús ya consiguió. Entonces, hermanos, piensen eso. El sufrimiento que actualmente estás viviendo o que puedas padecer no se compara con lo que Cristo te va a dar en la eternidad, que pronto se va a manifestar. Y versículo 30, en Filipenses, Pablo termina diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo está diciendo, chicos, Filipenses, el sufrimiento al cual yo les estoy mencionando que van a pasar, no es algo exclusivo para ustedes nada más. No es algo que es solo para ustedes. Quiero que sepan que ustedes recuerden, ustedes me vieron
¿Cómo yo sufrí? Y ustedes también se acuerdan, chicos, cuando hablamos al inicio del libro de Filipenses, ¿cómo se fundó la iglesia de Filipenses? Pablo llegó a esta ciudad de Filipos porque recibió una visión de noche. Un hombre macedonio le dijo, no, ven y ayúdanos. Llegó Pablo y encontró a la orilla del río a Lidia, orando con otras mujeres. ¿Se acuerdan, no? Y que Dios le abrió el corazón y ahí se inició la primera iglesia. Luego Pablo seguía predicando, seguía enseñando y se encontró con una endemoniada que era esclava de unos hombres. Y Pablo, como constantemente esta mujer lo molestaba, Pablo un día volteó y la reprendió y el demonio salió de esta mujer. Y esto no le gustó a sus amos, a sus dueños. Su plata se había ido porque tenía un espíritu de adivinación. Y por causa de ello llevaron a Pablo ¿a dónde? A prisión, Pablo y Silas. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué cosa hicieron Pablo y Silas en la cárcel? Oraron y cantaron himnos. ¿Y qué pasó? Hermanos, Pablo está diciéndole eso a los filipenses. Ustedes se acuerdan cómo inició su iglesia, cómo el Señor levantó la obra en Filipos. Ustedes vieron cómo yo llegué a la cárcel y por causa de ello, ahí salió un creyente. ¿Quién se convirtió en la cárcel? El carcelero. Pablo está diciendo, ustedes vieron eso, ustedes saben eso. Por causa de Cristo yo tuve que padecer eso. Y no solamente eso le dice. Pablo le dice, y ahora ustedes saben que el lugar donde yo estoy escribiendo la carta, ¿dónde es? En la cárcel. O sea, sufrí al inicio, cuando se inició Filipos, y ahora pasó 7 años y sigo padeciendo. De eso les estoy hablando, Pablo les dice a los filipenses. Yo estoy sufriendo por causa de Cristo, y ustedes también van a sufrir. O sea, si ustedes van a compartir la verdad que yo estoy compartiendo, ¿qué creen que va a pasar? Entonces no creas, Filipense, Pablo le está diciendo esto, no creas de que tú eres el único que sufre, no te hagas el pobrecito. Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Y eso también tienes que recordar tú. De repente tú estás padeciendo, tú estás sufriendo, estás teniendo luchas en las noches, en las mañanas, durante tu trabajo, estás agobiado. Recuerda esto, tú no eres el único que está sufriendo. Tú no eres el único que está sufriendo. Acá en la iglesia hay mucha gente que está padeciendo con enfermedades muy fuertes, que las hacen llorar, que los hacen llorar. Están preocupados. Y no solamente en la iglesia, hermanos, en el mundo entero hay muchos cristianos que están sufriendo, pero todos están agarrados de la mano de Dios. Entonces no creas que es algo tuyo nada más. Es de todos. De repente tú estás luchando con un pecado. No es algo tuyo nada más, todos estamos luchando. Por eso tenemos que estar unidos. Hermanos, el día de hoy yo quería enseñarles que el cristiano de hoy en día tiene que aprender a padecer. Tenemos que aprender a padecer. Tenemos que entender eso de ahí. Porque hoy en día en muchos lugares se está enseñando que el cristiano no está llamado a sufrir. No, yo te voy a enseñar que sí vas a sufrir. Y te quiero enseñar a cómo debes sufrir. Confiando en Dios. Entendiendo que hay un propósito detrás de ese sufrimiento. Entendiendo de que Dios va a moldear tu carácter a través de ese sufrimiento. No huyendo de eso. Porque va a venir una época, hermanos, en que el gobierno, de repente tus hijos lo van a vivir, van a prohibir la Biblia, van a prohibir que nos reunamos así. Y si nosotros no le enseñamos a sufrir, ¿saben qué van a hacer? No va a haber iglesia, hermanos, se van a ir. Entonces hay que enseñar y educar a esta generación, incluidos nosotros, a poder sufrir por causa de Cristo, que vale la pena, que podemos estar gozosos y que si nos morimos es ganancia. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poner en práctica lo que hoy enseñé. Y ayuda a todos mis hermanos a poder estar firmes, unánimes, combatiendo contra la oposición que se levanta, Dios. Y también gracias por los desafíos, por las pruebas, por los padecimientos, porque eso es un indicativo, una señal que somos creyentes. Y gracias, Señor, porque cuando vinieron esos momentos difíciles, tú nos manteniste firmes, tú nos diste la fortaleza, porque somos tuyos, somos tu pueblo. Nunca nos vas a dejar solo. Si tú permites que suframos, Señor, también nos vas a ayudar, porque tú no nos abandonas nunca. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Ayúdanos a no menospreciar los momentos difíciles, sino verlo con propósito, Señor, con un beneficio que hay detrás de ello. Y como dice tu palabra, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y alabar al Señor